Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Hoy, cientos, miles de venezolanos desafiaron al régimen de Maduro. Juan Guaidó, junto al líder opositor Leopoldo López, liberado porque estaba detenido, y las Fuerzas Armadas, pidió a los militares que se levantaran en contra del actual presidente de Venezuela en la fase final de la Operación Libertad. Esa es la petición. La jornada estuvo marcada por manifestaciones, enfrentamientos, opositores y oficialistas, no solo en Venezuela, también en Chile, en Argentina, frente a las embajadas, bueno, que albergan una gran colonia de venezolanos en estos países y otros de la región. La comunidad internacional reaccionó de inmediato frente a la situación que se estaba viviendo desde muy temprano, partiendo por Caracas, pero después en otras ciudades. El presidente Piñera manifestó su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como Estados Unidos y Colombia, entre otros. ¿Cómo culminará este alzamiento? Es difícil saber. El país vive horas cruciales, eso sin lugar a dudas, tal como ocurrió con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Por ahora no se veía un quiebre del alto mando militar. Parece ser que los militares siguen de manera cohesionada con Maduro. Es difícil dar una sentencia al respecto, aunque sí hay una creciente movilización ciudadana contra el presidente que hoy, o el político que hoy, tiene el poder de hecho, porque la fuerza hoy día no la tiene Guaidó, puede tener la legitimidad, pero no tiene la fuerza. La fuerza que maneja el territorio hasta ahora es Nicolás Maduro Moros. Vamos a la pantalla y revisamos la pregunta del día. ¿Cómo calificarías este levantamiento contra el gobierno de Maduro, encabezado por Juan Guaidó y Leopoldo López? ¿De exitoso o fracaso? Podría haber una tercera alternativa que nos dice en desarrollo, pero estas dos alternativas para ver por dónde va la mano de la opinión generalizada de nuestros telespectadores. Y ahora sí, presentamos a nuestros invitados en esta cámara. Nos acompaña Paz Milet, es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Paz, por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Cristóbal Nagel, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Él es venezolano, radicado hace muchos años en Chile. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Buenas noches, Matt. Quisiera partir con ustedes dos con esa pregunta, pero yo le agregaría esa tercera alternativa: en desarrollo. Exitoso, fracasado, el intento de hacerse con el poder por parte de la oposición, o todavía en desarrollo, Paz. Todavía en desarrollo desde mi punto de vista, y el definirlo como exitoso o como un fracaso depende de las expectativas iniciales, ¿no? Si es que Guaidó esto lo plantea como un escenario de más largo plazo, de mediano largo plazo, o si buscaba una respuesta inmediata. Él dijo, estamos entrando en la fase final, a eso de las 8:30 de la mañana hora chilena. Claro, pero no se sabe cuánto se extendería esa fase. La verdad es que inicialmente esto nos sorprendió, pero ya hace varios días se veía como de alguna manera una sensación de hastío entre la gente que acompaña a Guaidó, diciendo, bueno, hemos estado esperando, hemos captado la adhesión de la comunidad internacional, pero ¿eso qué representa? No nos hemos hecho con el poder, todavía tenemos gente detenida, estamos viviendo una situación, una crisis humanitaria muy fuerte. Y de alguna manera ayer Guaidó había dicho, ya es momento de que los militares se manifiesten, ¿no es cierto? Y lo que hoy ocurrió de alguna manera es un intento por convocar a los militares que se manifestaran y por sacar del poder a Nicolás Maduro. Desde ese punto de vista, no de conseguir el Palacio de Miraflores, por así decirlo de manera simbólica, sino que de conseguir que los militares de una vez por todas se fueran al lado de Guaidó, de la oposición. En ese sentido es un fracaso lo de hoy, ¿no? No hay señales claras respecto a que hayan podido, por ejemplo, adherir a militares de alto rango, ¿no? Lo que se ha visto es militares de rango medio, ¿cierto? No han generado una decisión en la cúpula militar que todavía plantea Maduro, pero no sabemos a ciencia cierta, porque la única cara que hemos visto hasta hace pocas horas es a Diosdado Cabello. Maduro se replegó, entonces hay mucho desconocimiento y desinformación de lo que verdaderamente ocurrió hoy día en Venezuela, más allá de las imágenes públicas que se transmitieron. Juan Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? ¿Como exitoso, fracaso o en desarrollo?
Yo creo que es exitoso en el sentido de que hasta hace muy poco Guaidó, como bien dice Paz, no tenía mucha iniciativa. Con esta movida, Guaidó toma una iniciativa que genera un quiebre chico en las fuerzas militares, pero es un quiebre, y está en libertad Leopoldo López. O sea, hay que ver lo que eso significa en Venezuela. El preso político más emblemático del gobierno de Maduro, Guaidó logró que se lo liberaran las propias Fuerzas Armadas de Venezuela que lo estaban resguardando. Y además de eso, además de hacer todo eso, Guaidó sigue libre. Por lo tanto, la suma de esas tres cosas hacen ver a mí que esto es un éxito, un avance. No, obviamente no significa que Maduro está a punto de perder el poder, o quizás sí, no se sabe, pero en ese sentido la posición de Guaidó está mucho más fuerte que ayer o anteayer. También hay que pensar en el contrafactual, y lo que se dice en Venezuela es que esta movida representa un adelanto de lo que se venía mañana. Guaidó había convocado una gran marcha para mañana, y se decía que Guaidó iba a estar preso, que Leopoldo iba a ser devuelto a la cárcel militar de Ramo Verde, que las ciudades iban a amanecer tomadas y que por lo tanto no iba a darse esa marcha. Ahora la iniciativa la tiene la oposición, Maduro está replegado, se le ve un poquito a la defensiva y en ese sentido yo creo que es un paso adelante. ¿Y por qué se adelanta, a juicio de ustedes? Hay teorías que dicen que de alguna manera Guaidó, voy a hablar de Guaidó cuando me refiero a la oposición, por ponerle un nombre propio, que además una característica de él que ha conseguido poner detrás de una persona a la oposición, que en Venezuela era parte del problema. Que Guaidó se encontró de alguna manera con la libertad de Leopoldo, o que el jefe del SEBIN, que la inteligencia, por así decirlo, acordó decirle, soltémoslo, yo me paso a su lado. El caso concreto es que da la impresión de que alguien le hace saber a Guaidó que van a poder liberar esta madrugada a Leopoldo López, con lo cual adelantaría el plan del 1 de mayo para hoy, 30 de junio, y porque pareció un poco improvisado también. Paz. Bueno, ahí hay varias versiones y es de donde venga el tema, ¿no? Bueno, la versión oficialista, que hoy día hay algunos sectores que lo han planteado, es que de alguna manera le hicieron ver a Guaidó esto para que le acelerara, ¿no es cierto?, el plan un día y de alguna manera probar a las lealtades, quién estaba a favor o en contra del régimen. Esa es una posición que es minoritaria y que están planteando determinados sectores, sobre todo en la lógica de la desinformación del sector oficialista, que de alguna manera esto habría sido armado para hacer caer, en términos coloquiales, a Guaidó y que adelantar el proceso. Lo otro es que dicen que se habrían dado una serie de hechos, que como dices tú, ¿no es cierto?, habían una serie de señales de que podía detenerse a Guaidó, y también que podía, ¿no es cierto?, volverse a prisión a Leopoldo López y que de alguna manera se habría propiciado, junto con las negociaciones que se estaban llevando en el ámbito interno y que nos apoyó a Estados Unidos, para desarrollar este plan desde un día antes. Y de alguna manera que se habría contado con una serie de apoyos en el ámbito interno para poder liberar a Leopoldo López y también ir adelante con este proceso desde la Carlota, ¿no? Uno de los asesores en defensa de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que tenía el acuerdo fundamental ya con el jefe de las Fuerzas Armadas, con el ministro de Defensa y con un tercer alto personero, hecho compromisos desde ayer de que hoy iban a salir junto a Guaidó y decirle a Maduro, sabe que usted tiene que entregar el poder. Y Bolton, no sabemos si esto es póker o no, puede ser perfectamente, los llama a decirle, bueno, cumplen su palabra, si ayer conversamos otra cosa, de generar, concreto a lo que hablábamos antes, quizás la incertidumbre y el temor a quién es desleal dentro del régimen de Maduro, porque Maduro debe estar pensando, ¿quién me traicionó? Sí. ¿Es Figueres? ¿Es el ministro de Defensa? ¿Es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién me está traicionando aquí? Obviamente aquí hay un fallo de la inteligencia interna chavista. Hay que tener en cuenta que la inteligencia interna del gobierno, hay varias organizaciones superpuestas. Está la inteligencia militar, está la inteligencia más civil del chavismo y están los cubanos. Entonces, en las últimas semanas ha habido como ciertas contradicciones entre los informes que han estado saliendo de cada una de estas agencias. ¿Y el SEBIN cuál es? El SEBIN es la inteligencia más civil, más del lado civil, digamos, ¿no? Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sí, claro, porque no es la inteligencia militar, sino es la policía política, digamos, ¿no? Es más policial. Y por lo tanto, la movida de Bolton yo lo interpreto como una manera de seguir sembrando esa desconfianza. Puede que sea cierto, puede que no. Yo estoy seguro que los norteamericanos están negociando o han estado negociando o conversando con diversos personeros del gobierno de Maduro. ¿Hasta qué punto es cierto que el ministro de la Defensa o que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
estaban conversando. No sabemos por ciencia cierta, obviamente, sobre todo con esta administración norteamericana uno no sabe bien hasta qué punto la verdad es la verdad y hasta qué punto no es la verdad, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para los historiadores en el futuro. Lo cierto es que yo creo que en ese sentido, volviendo a tu pregunta inicial, es un éxito en el sentido de que yo creo que Maduro esta noche duerme menos tranquilo que la noche anterior, porque no sabe bien qué es lo que está pasando. Acaba de destituir al director del SEBIN, que es una de sus principales armas de inteligencia. Figueres. Y por lo tanto está restableciendo a un tipo que había salido de su círculo interno y ahora vuelve al SEBIN. Leopoldo López, como digo, está libre, está en una embajada, Guaidó está libre. Entonces, no sé cómo eso lo interpreta él como una victoria. Esto es cosa de tiempo, Paz, ¿no? Da la impresión de no sabemos cuánto, puede ser una agonía larga, pero da la impresión de que Maduro no termina sus 5 años de mandato. ¿Son 5 o 6? 5 me parece, ¿no? 6. Los 6 años de mandato que renovó hace unos meses, ¿no? Da la impresión que no, en esta situación Venezuela no resiste 6 años. Es cosa de tiempo, entonces habría que negociar a lo mejor. Claro, bueno, lo que pasa es que yo coincido de que ya este tema se está negociando y que de alguna manera, claro, se dice la respuesta tiene que venir desde la interna, pero también está muy condicionado por cómo actúen los principales actores internacionales. O sea, hoy Donald Trump dijo, si los cubanos siguen apoyando de esta manera, ¿no es cierto?, voy a aumentar las sanciones. También están las señales hacia Rusia, hacia China. Entonces, cómo se manifiestan los distintos actores internacionales va a ser fundamental. Porque, de alguna manera, ¿qué es lo que hoy está manteniendo a Maduro en el poder? Es, de alguna manera, el apoyo de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno y en el ámbito externo el apoyo de estas potencias, ¿no? Y hoy yo creo que también otra señal muy importante, bueno, siempre que ha habido casos con las Fuerzas Armadas, hemos visto a Diosdado Cabello aumentando, ¿no es cierto?, su poder, poniendo la cara, pero hoy Maduro salió recién en la noche. O sea, el que tuvo el control durante todo el día de esta crisis fue Diosdado Cabello. Y ahí clara señal de quién está realmente teniendo el poder hoy en Venezuela y quién está manejando el régimen, ¿no? Esa es una lectura. Otra lectura es decir, al presidente que no se moleste, deje que el vicepresidente, que el jefe o que Diosdado operen, que el presidente demuestre más tranquilidad. O la otra es decir, está superado. ¿Cómo lo lees tú? Yo lo leo como que estuvieron negociando todo el día. La escasez de noticias oficiales, la escasez de noticias por parte de la oposición y por parte del gobierno. Hubo mucha desinformación y mucha escasez de noticias durante el día. Sugiere que fue un día de intensas negociaciones en ambos bandos. Yo no creo que ellos estaban tranquilos. Yo creo que aquí estaban sucediendo otras cosas. Y volviendo al tema de la comunidad internacional, yo lo que no entiendo es cómo el gobierno de Maduro va a poder convencer a sus aliados internacionales, los pocos que le quedan, de que este es un gobierno viable. Ya comienzan las sanciones petroleras contra Venezuela, el país está en la ruina, la economía venezolana es más o menos un quinto de lo que era hace 5 años. No hay manera de financiar esto, no hay políticas económicas viables, la situación social es dramática, tenemos una crisis migratoria continental de proporciones dantescas. Entonces, ¿cómo esto es viable? ¿Cuál es el proyecto aquí? Yo creo que eso es algo que los mismos rusos, los mismos chinos, que están preocupados por sus inversiones en Venezuela también. Claro. Todas estas personas tienen que estarse planteando seriamente. Y además tenemos un gobierno que en lo interno y en lo militar no está lo cohesionado que ellos decían que estaban. Entonces no es un panorama fácil para el gobierno de Maduro. ¿Y qué es lo que viene lo inmediato? No sé si para mañana se mantiene la convocatoria, sí, un día feriado. Bueno, hace rato que no se trabaja en muchas ciudades. O sea, el otro día Maduro dio feriado una semana completa, ¿se acuerdan? Sí. Claro, por el tema de la energía. Probablemente el feriado y el no feriado hoy día no está siendo muy significativo. No. Pero mañana es un día abocado a esto. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que puede producirse un...? Yo creo que va a continuar la incertidumbre y van a continuar las negociaciones. Yo creo que hay todo un periodo de tratativas que se están haciendo con reserva. La verdad es que hoy Juan Guaidó tampoco estuvo presente durante por lo menos 4 o 5 horas, no se supo de él. Se sabía que se estaba transitando hacia el centro de la ciudad, pero no sabía ciencia cierta qué. De repente nos sorprendimos con la noticia de que Leopoldo López había llegado de huésped a la embajada chilena y después la española. O sea, está desarrollándose muchas negociaciones y se va a mantener, ¿no es cierto?, el cuadro, yo creo, de la población saliendo a las calles como medida de presión para esas negociaciones. No salió tanta gente a las calles, tengo la impresión. En 2014 hubo 40 muertos. No es que comparemos muertos contra muertos.
Y ahora ni uno. Ahí me gustaría que ustedes me dieran una explicación por qué. Primero, y afortunadamente no hay ni uno. Pero más allá de los heridos y los muertos, ¿ustedes vieron hordas? No. Calles repletas, la gente para un lado y para otro. Y el llamado era, vengan a las calles. Sí. Pero o está mala la comunicación interna, o hay miedo físico, o sencillamente no hay decisión. ¿Cómo lo leen? ¿Tú ves masividad en las calles? No, hoy fue más estratégica la salida a las calles. Obviamente la desinformación jugó un rol, hubo momentos en que no estaban disponibles las redes sociales, se cerró una emisora de radio y se sacó de la... ¿Radio Nacional? Sí, Radio Caracas Radio, que es muy tradicional y en se Venezuela. cerró CNN y BBC. Sí, sacaron varias televisoras del DirecTV. Yo creo que en parte también tiene que ver con la naturaleza de lo que estaba sucediendo. O sea, una cosa es que te convoquen a la calle a una marcha en protesta contra el gobierno y otra cosa es que te digan, estamos tumbando el gobierno, sal y apóyanos, ¿no? Los riesgos personales para las personas que salen son mayores, ¿no? Dicho eso, mis familiares fueron atacados con gases lacrimógenos cuando salieron en Maracaibo a protestar y había bastante gente. Lo que pasa es que, bueno, no eran las manifestaciones masivas que se acostumbran ver en Venezuela, sobre todo. Y respecto, perdón, ¿por qué crees tú que afortunadamente no hubo muertos? O sea, Bueno, no fue tan violenta como otras. Eso yo creo que añade a la idea de que esto no fue un fracaso para Guaidó. O sea, el hecho de que no hubo tanta represión como en otras. Vimos el video, por ejemplo, de la tanqueta atropellando a gente que estaba protestando, pero fueron hechos aislados. No fue la represión masiva o digamos, desencadenada que vimos en otras. Es que la acción fue distinta porque desde mi punto de vista la reacción del gobierno era como una acción antiprotesta, de hecho con gases lacrimógenos, como una acción antiprotesta más que, ¿no es cierto?, escaramuzas de armadas, porque no hay que olvidar que están las Fuerzas Armadas y están las milicias que podrían haber actuado de otra forma, podrían haber habido otro tipo de enfrentamientos. Los colectivos, dices tú. Claro, que en la práctica no se produjeron. Hubo más una acción antiprotesta que, ¿no es cierto?, escaramuzas armadas entre distintos sectores. Bueno, y podemos estar pensando en eso, en que Maduro tenía la voluntad de negociar al decirle a sus fuerzas, ya sea las oficiales o las extraoficiales, que son estos colectivos que son bastante curiosos, habría que entrarle en un programa completo, que son, a decirle, muchachos, no usen la fuerza, no usen las armas, hoy día contengamos. Eso puede ser útil para una negociación. ¿Podrá ser algo así, Juan Cristóbal? Puede ser, no lo sabemos. Lo cierto es que Diosdado Cabello convocó a los colectivos a ir a Miraflores. No se sabe con ciencia cierta hasta qué punto contestaron, hasta qué punto respondieron al llamado. Obviamente, la carta de los colectivos las usa Diosdado como para atemorizar a las Fuerzas Armadas en el sentido de decir, aquí hay otra estructura paralela que puede llegar a un enfrentamiento con ustedes. La verdadera naturaleza de los colectivos no se dio hoy, digamos, el estatus actual no se queda. Es queda. bien complicado, son grupos armados, bastante lumpen, expresidiarios, tipos que se les ha dado el gobierno local del narcotráfico en algunas ciudades, y además son personas de civil, o sea, es súper difícil de entender. ¿Tú, Paz, cómo lees esta jornada así, desde ese punto de vista de la no violencia, afortunadamente? Yo creo que hay un espacio para la negociación. De alguna manera, lo que se optó es por una lógica disuasiva, de alguna manera de contención, pero no un enfrentamiento real. Y uno veía lo que pasaba en los alrededores de la base, ¿no? De alguna manera es contener, disuadir, pero no se entró en enfrentamiento más allá de los hechos aislados como el de la tanqueta. O sea que claramente hay una lógica más de un espacio para la negociación que un escalamiento de la violencia que podría llevar a un suma cero o a una tensión muy creciente. El que López esté en las calles, en alguna... Bueno, está en la Embajada de España, en que esté libre, en definitiva, es una muestra, otra vez con la misma tecla, tratando de buscar de negociación o de debilidad, o no lo podemos saber. Juan Cristóbal. Yo creo que es de debilidad, o sea, hay que verlo, el empeño encarnizado que ha tenido este gobierno de torturar psicológicamente a Leopoldo López, a su familia, de tenerlo como un símbolo del poder hegemónico del Estado sobre la oposición, el hecho de que se les haya escapado de esa manera a la luz del día y que haya salido en los medios a llamar y a declarar, lo veo como una señal de debilidad, de un quiebre en la estructura represiva del Estado. Sí. ¿Podrá? Esa es la otra pregunta. En una de esas, claro, Maduro no puede tomarlo, no va a hacer que sea notorio, pero a lo mejor no lo va a amenazar, porque si no puede va a quedar más en evidencia su debilidad. ¿Querrá hacerlo? No, yo creo que ya los espacios, de alguna manera, veo que hoy el foco no va a estar en López.
Yo creo que López hoy es un actor secundario que de alguna manera la facilidad que tuvo para transitar de una embajada a otra. Se reía, caminaba por las calles y se reía. Es impresionante, pero después llega a una embajada, se reúne con su familia, decide irse a otra embajada. Yo creo que hoy López es un actor secundario, que encima en eso, y que en la práctica hoy el tema es Guaidó y cómo Guaidó se maneja en el diálogo con el actual gobierno. ¿Y descartan entonces ustedes que Leopoldo López supere, porque tiene más trayectoria, tiene más carrete, Guaidó es muy joven y tiene menos trayectoria política, que eventualmente Leopoldo López en libertad supere a Juan Guaidó y que vuelva a ser el fraccionamiento de la oposición? ¿Lo descartan? Yo creo que por ahora el liderazgo de Guaidó se mantiene y se afianza. Yo creo que esto más bien lo realza, el hecho de que esté libre. Obviamente aquí todo depende de si el gobierno decide dejar a Guaidó libre. Un apresamiento de Guaidó cambiaría todo el tablero, tanto en lo interno del gobierno como en lo interno de la oposición. Y en lo interno del gobierno se dice que hay mucha gente que tiene miedo de que el gobierno actúe contra Guaidó porque tienen miedo de que la reacción de la comunidad internacional sea violenta. Por lo tanto, eso sería un cambiador del juego, digamos. Paz, Milet, ¿tú qué dices respecto Yo de creo que en estos momentos la opción va a ser Guaidó, que se ha afianzado. Él estuvo... ¿No ves posibilidades de que ascienda en el poder de la oposición Leopoldo López? No, Guaidó estuvo en el momento justo y preciso, adquirió, ¿no es cierto?, todo el respaldo de la comunidad internacional y de alguna manera también para la oposición la figura de Guaidó es muy importante porque él está experimentando todo el desgaste de la lucha con el gobierno y después en una posibilidad de que se asuma, ¿no es cierto?, elecciones libres y que entre en una etapa, quizás Leopoldo López, el propio Capriles y todos los demás puedan asumir en condiciones distintas. Pero hoy la lucha y el poder lo tiene Guaidó. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana, una nueva jornada de protestas. De hecho, la cita original era mañana. Vamos a ver qué convocatoria tiene la oposición para salir a las calles y qué convocatoria tiene Maduro para sacar a sus partidarios nuevamente a las calles también, a que se produzcan estos enfrentamientos, ir viendo si esto avanza y, sobre todo, ojo con los militares, si es que alguno empieza a cambiar de bando. Paz, Milet, muchísimas gracias. Y Juan Cristóbal Negel, muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo calificarías este levantamiento contra el gobierno de Maduro, encabezado por Guaidó y Leopoldo López de alguna manera, de exitoso o de fracasado? Vamos a un corte y ya volvemos. Los medidores se han instalado en nuestras vidas como si fuesen seres vivientes, como si les tuviéramos simpatía o antipatía, como si, no sé, es muy curioso lo que ha pasado con un aparato tecnológico inerte, moderno, que no es culpa, más o menos obvio, no es culpa de los medidores, sino de cómo la política instaló los medidores, una política pública que hasta ahora es fracasada. Es muy curioso porque un elemento tecnológico bastante de punta, que tarde o temprano, dicen los expertos, va a entrar. Claro que de una manera más consultada, más preguntada, más haciendo participar a la gente. Los tiempos han cambiado, ¿no? Le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, Humberto Verdejo, disculpa, lo tenía mal escrito yo, que es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo te explicas tú, salvo que me desmientas que sea así, que un elemento de alta tecnología, de punta, inteligente, que nos va a permitir hacer bastantes más cosas en nuestra relación con la energía domiciliaria, por lo pronto, sea tan rechazado por la opinión pública? ¿Te lo explicas porque es malo el elemento, efectivamente, tu juicio, el elemento técnico, o porque la política pública fue mal diseñada y mal bajada hacia la población? Yo creo que el segundo elemento que tú mencionas es que justifica un poco que en la encuesta CADEM el 85% de la ciudadanía no quiere nada con los medidores inteligentes. Con los medidores, no con la política que instaló los medidores. Exacto. Lo que pasa es que, como tú bien planteas, una política pública que apunta a mejorar la seguridad del ciudadano y calidad de servicios para el ciudadano final fue mal implementada. Hay que recordar que esto nace del 2017, de los apagones, la nevazón y los tiempos de respuesta. Se genera una norma técnica en diciembre de 2017 para poder responder a los excesivos tiempos de reposición, a la atención al cliente y la necesidad de introducir tecnología. Se genera la norma técnica
que hace aparecer en este caso la medición inteligente. Un mes después, en enero del 2018, los parlamentarios promulgan una ley que no habla de la medición inteligente, no habla de estos elementos diferentes, sino que lo único que dice que en condiciones de catástrofe, el empalme y el medidor debe ser reemplazado a cargo de la empresa de distribución. Y finalmente, en septiembre de 2018, para poder agilizar este proceso, todo se lleva a tarifa, en un proceso tarifario interperiodo. Digamos una cosa, cada 4 años se calculan los periodos, las tarifas que nosotros tenemos de energía, de electricidad. Cada 4 años hay un periodo tarifario. Hay que precisar que cada 4 años se calculan los costos que la empresa de distribución traspasa al cliente. Bueno, pero eso, se calculan los costos, con lo cual sale una nueva tarifa, ¿no es así? La componente de distribución, porque los cargos de generación y transmisión se calculan cada 6 meses. Y ese es otro problema que ahora va a aparecer. Me refiero para las personas que consumimos. Para el consumidor final, cada 4 años se modifica la tarifa, ¿no es cierto? Se actualiza. La componente de distribución. La componente de distribución solamente. Sí. Y ahora esta se hizo en la mitad. Exacto. Y esto es inédito. Inédito con el fin de poder responder rápidamente y de mejor manera a las contingencias que se vivieron en el año 2017. Entonces todo se llevó a tarifa. De acuerdo a esta norma de diciembre de 2017, al 2019 debe haber una penetración de 15% de medidores inteligentes a nivel nacional, que en componente única y exclusivamente de estos elementos de medidores nuevos en torno a los 60, 70, 80 pesos, lo que se incrementó única y exclusivamente por esta componente. Mensual. Exacto. O sea, para todos, los que lo tienen y para los que no. Para los que los tienen y no. Todos Es estamos decir, pagando la ya. tarifa para todos los chilenos, dado que se empieza a introducir esta nueva tecnología. Exacto. Que va a redundar en costos, ¿no es cierto?, para las empresas, porque tienen que ser ellos los dueños, se le va a traspasar o se le permite que le traspase al cliente final 70 u 60 u 80 pesos mensuales. Mensuales para el 15% de recambio, que es lo que establece la norma técnica. En los 2 primeros años debe haber un recambio del 15%. Y en la medida que iba aumentando, si se llegaba, cuando se llegare, que aparentemente no va a llegar por ahora, al 100% de medidores inteligentes, ¿cuánto nos iba a subir la recarga a cada uno de nosotros? 200 pesos mensuales. Esos son los valores que se manejan en el mercado. Suena más, disculpen, creo que 200 pesos, más allá del ingreso que uno tenga, 200 pesos parece muy ridículo la batahola con un elemento de altísima tecnología, entiendo que tú me dirás o no, que se usa en los principales países del mundo, que nos va a permitir tener energías más limpias. Exacto. Y 200 pesos mensuales, entonces no cierra la ecuación para que se genere lo que se generó. Exacto. Lo que pasa es que aquí la componente que se agrega es ya más política social, porque efectivamente ni el gobierno de la presidenta Bachelet, ni este gobierno que recién asumió esta medida, ni tampoco el sector privado, ni la sociedad civil fuimos capaces de bajar la información a la ciudadanía y mostrar que esto apunta a un beneficio al ciudadano final. Pero, ok, no fuimos capaces de bajarlo. Uno pudiera pensar es que era tan complejo, era tan dudoso el éxito, era tan dudosa las ventajas que nos costó bajarlo. Pero aquí estamos narrando casi puras ventajas. Exactamente. Entonces, no tenía ninguna dificultad. El único elemento complejo es que se tenían que meter a tu casa y a mi casa, porque los medidores están en nuestra propiedad privada. Exacto. Están dentro de nuestra puerta doméstica. Y eso como que no nos preguntaron, nos vamos a meter a tu casa. ¿Ese puede ser una componente como de pasar a llevar a la población? No veo otro elemento. Yo creo que, insisto, aquí el problema fue desinformación. Primero dijimos todo lo paga el cliente o el ciudadano, que en realidad sí funciona el mercado eléctrico chileno, pero después hablamos de las ventajas y las potencialidades. Pero mira, estamos en una situación tan compleja, tan complicada, que yo creo que tenemos que de una u otra manera ya asumir la responsabilidad que tenemos con la sociedad civil y generar un acuerdo yo creo a nivel nacional entre el gobierno, las empresas, el sector privado, la sociedad civil, para poder informar y de una u otra manera visualizar las potencialidades. ¿Por qué? ¿Por qué es de particular relevancia? Hoy día la Contraloría General de la República tomó razón de un decreto tarifario o una actualización de los precios de la energía que se traspasan a los clientes cada 6 meses. Eso no tiene que ver con... No tiene nada que ver con la medición inteligente. Entonces, ese decreto tarifario que ya debió haber empezado a funcionar
o regir desde enero, ahora en mayo, se traduce en un incremento de la tarifa en torno a los 3.000 y 4.000 pesos. Promedio. Promedio. Ya. Y ahora en julio, que es el segundo periodo del año en donde se actualizan los precios de generación, va a haber otro incremento un poco menor. Pero entonces estamos hablando que el incremento de la tarifa en torno está a los miles de pesos, 4 o 5 mil pesos vamos a tener de incremento en el año, y estamos de una u otra manera discutiendo en torno a un incremento de la tarifa mensual entre los 60 y los 80 pesos. Entonces la discusión no tiene coherencia. Perdón que me quede un poco más allá, que sé que te invitamos a hablar de medidores, pero tú dices que va a subir en torno a 5.000 pesos promedio la cuenta de la luz este año. ¿Qué explica esa alza? Ya. Y aquí es donde las universidades, particularmente nosotros, hemos tomado el rol de poder informar y explicarle a la ciudadanía lo que ocurre. El costo de la cuenta de electricidad del cliente residencial tiene 3 componentes: la generación, la transmisión y la administración de la red de distribución, que es lo que se conoce como valor agregado de distribución, y esa componente se calcula cada 4 años. La distribución es la última milla, por ejemplo. Exactamente. La generación, bueno, genera, y el resto es la transmisión, la carretera. Extraer desde donde se esté generando hasta los barrios. Exactamente. Entonces, esas componentes de generación se actualizan cada 6 meses. ¿Por qué? Porque nosotros a partir del año 2005 y una modificación del 2013 trabajamos con licitaciones de suministro para clientes regulados. Y eso significa que los contratos operan en un plazo mínimo de 5 hasta 20 años. Entonces nosotros en este momento estamos actualizando la tarifa en función de contratos que entraron a regir el año 2013, que eran caros, principalmente basados en energía térmica, que es la más cara. Claro, carbón, petróleo. Principalmente carbón. Entonces, esos contratos hay que hacerlos cumplir en el tiempo. Y nosotros vamos a ver un incremento de las tarifas por concepto de generación hasta el 2021. Va a bajar un poquito y después el 2025 baja un poco más. Y del 2025 en adelante ya debiésemos estar pasando a tarifa final esas licitaciones históricas que se generaron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Que es solar. Principalmente solar. Y ahí debe bajar de nuevo la tarifa. Ahí debiese bajar. Es decir, para hacerlo fácil, la prueba periodista, los próximos años que vienen vamos a sufrir algunas alzas, en tiempo quizá unos 5 o 6 años, ¿es así? Responsabilidad de, fundamentalmente, el combustible que se usó para generar la energía. Que los contratos que se adquirieron del 2013 en adelante, que ahora están vigentes. Que son combustibles más caros. Exactamente. Y después de esos 5 o 6 años va a volver a bajar un poco, va a ceder un poco el precio gracias a los contratos que se han hecho recientemente de energías más limpias y más baratas. Entonces, esa componente de la generación pesa entre un 60 y un 70% de la cuenta final. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros... ¿Costo de la generación? El costo de la generación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros bajamos ese costo? Porque lo que busca el gobierno, busca la autoridad, es bajar las tarifas. Porque eso es una señal positiva que ve el ciudadano final. Todos queremos eso. Entonces, la manera más fácil o la más rápida de bajar la tarifa es introducir la figura del comercializador en la red de distribución. ¿Qué significa eso? En la red de distribución tú actualmente tienes un solo oferente, que es el monopolio natural. Y a mi casa llega una empresa. Una sola empresa. Entonces, dan la posibilidad que existan más empresas en la zona de concesión que te puedan comercializar energía más barata. Entonces, eso se logra de 2 maneras. Una, logrando que los clientes residenciales tengan la flexibilidad para negociar contratos de energía con empresas de generación, como lo hacen los clientes libres. Ya. Y en segunda instancia, que el ciudadano final tenga la posibilidad de optar a un oferente diferente de energía. Por ejemplo... Nómbrame 2. ¿Cómo? Nómbrame 2 empresas. Para Enel, por ejemplo, es una de ellas. Enel podría ser una, pero otro comercializador... Nómbrame otras para que la gente se familiarice con empresas que conoce. ¿Cuáles otras esas de última milla? CGE, está Saesa, está Chilquinta, todas las distribuidoras. Ok, ya, a eso se refiere. Pero pensemos que Yo podría tener Saesa, es del sur Saesa, pero no sé si llegara a mi barrio, te inventó. Saesa y Chilquinta. Exacto. Hablemos de ¿Y yo pudiera elegir? una empresa B, y que esas empresas en la zona de concesión te puedan ofrecer energía a un valor más barato. Que compitan. Que compitan. Pero para que exista esa figura del comercializador, necesariamente tiene que estar instalado el medidor inteligente. Eso, porque digo, siempre se decía cuando nos explicaban
por básica que fuera nuestra clase de economía 1 de los monopolios naturales, decían, no podemos tener 2 llaves del agua, sino hay que tener una. No podemos tener 3 interruptores. Hoy día quiero prender Enel, mañana quiero prender hoy día Chilquinta. No, llega, usted tiene uno. Tú dices que a futuro voy a poder elegir en el día o en el mes o en el año qué voy a usar ahora según la tarifa. Exacto. Voy a prender la luz. Multicarrier eléctrico. Prender la ampolleta con Enel, con A, me cuesta 2, con el otro me cuesta 3 y otro 4. Exacto. Elijo la de 2. Exacto. ¿Y cómo selecciono cuál entra a mi casa que no entran 3 cables distintos? Todos los cables van a ser los mismos, ¿Ya? pero los comercializadores de energía van a ser diferentes. Y eso, para eso se requiere sí o sí, Sí o sí, el medidor inteligente que pueda medir, que pueda capturar el consumo de manera horaria. Porque actualmente nosotros tenemos un consumo mensual, la red es ciega, no somos capaces de tener efectivamente un control en tiempo real de lo que estamos consumiendo. Entonces, bajo esa figura, la mejor forma es introducir la figura del comercializador de energía a nivel de distribución. Pero para eso necesitamos los bichitos que están en las imágenes que están... Pero es imposible meterlo si la gente cree que dan cáncer. Hay un montón de mitos y un montón de cosas que en las redes sociales nosotros como universidad, como entes sociales, tenemos que comenzar a desmentir. Y para eso yo pongo a disposición la Universidad de Santiago para que nos sentemos con los instaladores eléctricos, con los consumidores, con las empresas, con el gobierno y logremos educar y formar a la ciudadanía para no poner una piedra en una tecnología que lo único que apunta al beneficio del ciudadano final. Bueno, y entre otras cosas, si es que usted en su casa pone un panel de fotovoltaico para poder generar, eventualmente usted va a poder, lo que usted produzca en su casa lo va a poder meter al sistema. Con el medidor de disco, las personas no tienen manera de que la empresa de distribución les reconozca lo que están inyectando por exceso a la red. Usted va a poder inyectar la energía que usted en su techo generó y poder meterla al sistema y netear con lo que usted gastó. ¿No es así? Exactamente. O sea, yo le metí 5, gasté 5, así que saco ras. ¿Así? No es tan así la ecuación, pero va en ese sentido. Ya. Va en ese sentido. Y se puede también con los nuevos medidores. Exactamente. Y hay una tercera idea que me gustaría plantear, si me permites, es que hay una propuesta parlamentaria que indica que los contratos de suministro para clientes regulados tienen que ser modificados a fin de bajar la componente, los costos. A ver, todo de nuevo en castellano. Los contratos de suministro... ¿Sí? ¿De las personas? No, de las empresas de generación con las empresas de distribución, que finalmente se pasan a tarifa final, el costo de la energía, son contratos que tienen una duración entre 5 y 20 años. Entonces, hay una propuesta parlamentaria en este momento que anda dando vuelta en el sector de que el Ejecutivo modifique o altere esos contratos. ¿Y que sean contratos más cortos? Alterarlos o modificarlos de alguna manera para bajar las tarifas. Entonces, esa es una señal errónea. A ver. ¿Por qué es errónea? Por 2 motivos. Uno, porque esos contratos de suministro que están hechos a 20 años requirieron de inversiones. Certeza jurídica. Exacto. Institucionalidad. Y por otro lado, los contratos de suministro o la manera que se estructuraron dieron cabida a la penetración de energías renovables no convencionales. Claro. Entonces, si nosotros nos preocupamos en este momento de controlar la tarifa por un par de pesos en este año, podemos echar por tierra el desarrollo del sistema a largo plazo. ¿Qué es lo que necesitamos? Energía a bajo costo, energía limpia, mejor seguridad y calidad de servicio y apuntar a la mayor tranquilidad de la ciudadanía. Entonces, es una disyuntiva que yo entiendo que debe tener una componente política, pero la componente técnica en este momento hay que considerarla. Hay que bajarla, considerarla y mostrarla a la ciudadanía. Desde el punto de vista, por último, de los medidores, ¿te parece una buena medida que se flexibilice a la voluntariedad, aunque va a ser más lento, pero que voluntariamente la gente lo empiece a pedir, cuando empiece a entender de que es conveniente? La propuesta que nosotros, o en este caso yo presenté, la semana pasada me tocó ir a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, yo dije, mire, una medida razonable es que si la norma técnica dice que de aquí al 2025 todos los medidores tienen que ser pasados de los antiguos a los inteligentes, congelemos el cargo en la tarifa hasta que la migración sea completa.
después de que la migración sea completa y todas las personas conozcan las potencialidades de esta tecnología, introduzcamos la tarifa, pero con el compromiso y el convencimiento de que también tenemos que revisar el modelo tarifario que tenemos para la red de distribución. Está muy bueno. Humberto Verdejos, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, nos ha hecho una verdadera clase, se nota que es profe. Muchísimas gracias por Muchas gracias estar por la aquí invitación. y por sociabilizar estos temas que suelen ser tan áridos, tan técnicos y que mueven a tanto error. Nosotros y que a veces los medios siempre disponibles. Y que nosotros los medios de comunicación a veces nos ayudamos mucho a esclarecer. Pero nos dan esta oportunidad de que por nosotros podamos de una u otra manera ayudar a despejar la discusión. Este es canal público, para eso estamos. Y nosotros somos Universidad Estatal. Que esté muy bien. Muchas gracias. Vuelto. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Y volvemos a la vuelta, le vamos a contar cómo va el resultado parcial hasta ahora de la pregunta que los invitamos a participar en cuanto al éxito o al fracaso de la acción de Juan Guaidó y compañía, la oposición a Maduro hoy en Venezuela. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ya pues, de vuelta aquí en Vía Pública. Revisemos el resultado de la pregunta que hicimos al principio, si le parecía exitoso o fracasado este levantamiento contra el gobierno de Maduro Moros. El 37% considera exitoso, el 63% restante lo considera fracasado. 24horas.cl, uno de los portales de noticias más leídos de Chile, el leídos completos, es fantástico. 24horas.cl está aquí y el titular de este momento: Colo-Colo perdió por penales. Ay, 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 la Sudamericana eliminado, jugando con la Católica de Ecuador. La definición de penales, por esencia, uno tiene que meter más penales que el otro. Colo-Colo no metió ni un gol de penal. Así es muy difícil, ¿no? Bueno, la cara de amargura de Colo-Colo, que uno de los grandes de América se vaya por este expediente jugando de local, es muy doloroso, sobre todo para el proceso de Mario Salas. Pero bueno, ahí está. Más detalles en 24horas.cl y tiene muchas otras noticias, no solo del deporte, de todo lo que usted quiera, internacional, videos, economía. 24horas.cl. La temperatura en Santiago en este momento es de 8 grados con 7 décimas. Está despejado el cielo aquí en la región metropolitana, pero mañana, que es 1 de mayo, que es feriado, por lo tanto nos interesa a ver si hacemos un paseíto, un picnic, deporte, bicicleta, cerro, en fin. 26 grados la máxima, estupenda, muy agradable para mañana miércoles, estará la temperatura y los cielos despejados. Y 24 el día jueves, con cielos nublados, 24 la máxima. Revisemos qué ocurrirá en otras regiones del país, ¿me parece? Vamos. Valparaíso, región de Valparaíso. Tendrá unos cielos parciales, con una máxima probable de 21 grados. Copiapó, región de Atacama. Tendrá cielos despejados y una máxima probable de 28 grados. Qué buen tema este que suena de fondo, ¿eh? Para la previa de un feriado. Ahí está. Los británicos de Oasis con Wonderwall. Canción del 95, un día como hoy, pero ya hace largos 16 años fue elegida la mejor canción de las últimas 2 décadas. Esto según un estudio que lo dice. Esa ya es aseveración. ¿Y de quién lo dice? Bueno, un estudio que influyó a la gran mayoría de las radios británicas de la época. Reconocimiento con el que Oasis, liderada por los hermanos Gallagher, los fanáticos del Manchester City, entiendo los hermanos Gallagher, bueno, superaba en el mercado anglo a otras bandas del rock y del pop esos años. Recordemos que siempre polémicos incluso dijeron que eran más populares que los Beatles. Y se pasaron 2 pueblos, ¿eh? Pero bueno, si lo eran o no, lo dejamos al gusto de cada uno de los seguidores. Pero nosotros nos quedamos con el recuerdo de este Wonderwall. Y allí cerramos el Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.